Ok. Bueno, quisiéramos saludar a las personas que a través de la distancia nos estarán viendo. Hoy vamos a continuar con el penúltimo tema acerca del pueblo de Israel, y el título para el día de hoy es Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Así que estaremos hablando acerca de lo que el mismo Jesús nos dice en su santa palabra. Y la cita principal es Mateo, capítulo 21, verso 33 hasta el 43. Es una parábola que tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Mateo capítulo 21, verso 33 nos dice: Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Padre amado, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque estas son palabras que salieron de tus propios labios. Esta parábola nos enseña, Señor, cuál fue la condición de aquel pueblo que tú seleccionaste, lo apartaste para ti, pero que por su rebelión, por su desobediencia, ya hoy no es tu pueblo especial delante de ti. Quiero rogarte, Señor, que nos ayudes a comprender estas enseñanzas. Y sobre todo, Padre, que podamos aplicar esta parábola a nuestra vida para cuidar nuestra relación contigo, para cuidar, oh Dios, nuestra vida de obediencia delante de ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de este sermón: Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Hace unos 3,500 años que Dios sacó a los hijos de Israel que estaban viviendo en una terrible esclavitud allá en Egipto. Dios los liberó, los constituyó en una nación independiente. Pero no solo esto, mis hermanos, sino que Dios también separó a los hijos de Israel entre todos los reinos
que estaban sobre la tierra, gobernado por Satanás, para que ellos fueran su pueblo especial. Con esta selección de Dios, Israel se convertía en la única nación en el mundo que estaba gobernada por Dios. Ese sería aquel pueblo especial, aquella nación especial de Dios. Pero ustedes saben que mantener esa condición tenía, ¿qué cosa? Otra condición. Mantener ese estatus de pueblo especial de Dios tenía una condición. ¿Y cuál era aquella condición? La condición era que debían obedecer la ley de Dios. Si ellos desobedecían, tendrían consecuencias. Entre las consecuencias sería no tener paz, sino guerra y conflicto con sus vecinos. ¿Lo están viendo ahora? ¿Lo están viendo en la actualidad lo que está pasando con Israel y sus vecinos? Y finalmente, Dios dice, si siguen siendo rebeldes, desobedientes, serían esparcidos por diferentes lugares de la tierra. Su desobediencia, la rebeldía, hermanos, la rebelión es el peor pecado que puede existir. ¿Usted sabe por qué ese ángel se convirtió en diablo? Por rebelde. La rebelión. Tristemente, el pueblo de Israel tuvo que pagar las consecuencias. De las 12 tribus, el Señor conservaría solo 2, las cuales fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Y sabe por qué Dios conservó solo 2 de las 12 tribus de Israel? Porque de una de ellas, de la tribu de Judá, vendría el Mesías que Dios había prometido que descendería de los descendientes de Abraham. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué hicieron los israelitas? ¿Qué hicieron cuando llegó el Mesías prometido? Lo rechazaron hasta tal punto que les pidieron a Pilato que lo crucificara. Aceptar a Jesús era la última oportunidad de seguir siendo pueblo de Dios. Quiero que entiendan, hermanos, que Jesús es Dios. Al hacerse hombre, estaban rechazando al Dios que los seleccionó como pueblo, que los separó como una nación especial. Es por esto, mis hermanos, que con la muerte de Cristo, al matar a Jesús, Israel dejó de ser el pueblo especial de Dios para convertirse en una nación más como cualquier otra nación de esta tierra. Una parte importante del pueblo evangélico sigue creyendo que este Israel actual sigue siendo el pueblo de Dios. Debo decirles, mis hermanos, que hace 2000 años que esto cambió. Cambió cuando Cristo murió, cambió cuando ellos rechazaron al Señor, cuando ellos ya no quisieron la salvación a través de Cristo. Es importante que aclaremos que como individuos, como judíos, de manera personal, cualquier judío puede ser parte del pueblo de Dios, pero como nación ya no lo son. Como nación se perdió esa condición. Cualquier judío que acepte a Cristo se convierte en ¿qué? Pueblo de Dios. Pero la nación, el país como tal, rechazó al Señor Jesús y ya no es el pueblo especial de Dios. Hoy vamos a revisar no lo que a mí me parece, sino lo que dice el mismo Jesús, de que el reino de Dios sería quitado de Israel y dado
a otras personas que dieran frutos, a otras razas que quisieran acercarse al Señor para adorarlo de todo corazón. Cuando nosotros vemos esta parábola, vea su Biblia, Mateo 21, verso 33, ¿qué título aparece allí? Los labradores malvados. Es una referencia a una reflexión de personas que debieron haber hecho las cosas bien, pero no las quisieron hacer. Y en este día yo no pretendo enseñarle a usted esta parábola. Esta parábola está muy clara. Sencillamente vamos a hacer un resumen de ella. ¿Qué dice esta parábola? Se trató ¿de qué? De un padre de familia. Tomó un gran terreno, lo cercó muy bien, le puso muy buena cerca, muy buen vallado. Lo plantó de muchos frutos abundantes, árboles productivos, y le hizo un gran almacén para guardar los frutos. También, aparte de esto, le edificó una torre para que la finca pudiese ser vigilada. Así que, hermanos, un terreno maravilloso, fructífero, fértil, bien cercado, para que ningún animal pudiese entrar y dañar la cosecha. Le hizo un almacén para guardar los frutos y aparte le hizo una torre en un punto estratégico para que estuviese completamente vigilada, para que no tuviese ningún peligro. Y luego de esto, ¿qué hace? Llamó a unos labradores y les dijo, aquí está mi viña, con todas las comodidades del mundo. Usted se imagina lo que es alguien llamarlo a usted, a hacer una inversión, garantizarle todo, poner una empresa a trabajar y luego decirle, mira, te entrego la empresa, solo tiene que darme una parte de los beneficios. Esto es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. ¿Cuál era el acuerdo? El acuerdo con los labradores era que debían darle los frutos. ¿Cuándo? Cuando Él enviara a sus siervos, cuando Él enviara a sus emisarios a recoger los frutos, ellos debían darles los frutos que le correspondían al dueño de la finca. La finca, mis queridos hermanos, es la presencia de Dios en esa nación de Israel. La finca es la gloria de Dios manifiesta en la vida de aquella nación, en aquel territorio. El padre de familia es Dios. Dios selecciona a los hijos de Israel. Dios le entregó la tierra de Canaán, una tierra que la palabra de Dios dice que fluía leche y miel en términos comparativos de lo productivo y provechosa que era aquella tierra. ¿Quiénes son los labradores de la viña? El pueblo de Israel, los israelitas son los labradores. ¿Y cuáles serían los siervos que el Señor enviaría a buscar los frutos? Serían los profetas de Dios, los mensajeros del Señor que Él estaría enviando para ver hasta dónde aquel pueblo era obediente a los mandatos del Señor, hasta dónde aquel pueblo podía sujetarse a las cosas que Dios mandaba que se hiciesen. Así que, hermanos, los mensajeros de Dios, los siervos del Señor, los profetas, llegaron ¿a qué? A buscar los frutos de aquella nación
¿Cuáles frutos? Los frutos de la obediencia. Dios había establecido su ley para que aquella nación fuese regida por ella. ¿Y qué hicieron los labradores cuando llegaron los mensajeros de Dios? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Israel con los profetas? Mire lo que dice el verso 35. Véalo conmigo. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Quiero que entiendan esto, hermano. El dueño de la finca, cuando llegó el tiempo, manda a buscar los frutos, y cuando ellos ven los siervos que él manda, ¿qué hacen? Lo matan, lo apedrean, lo persiguen, no quieren entregar los frutos de aquella viña que tenía un propietario que era el Señor. ¿Qué hicieron los israelitas con los siervos que el Señor les envió? ¿Los rechazaron? ¿Los persiguieron? ¿Creen ustedes que el pueblo de Israel estaba contento cuando aquellos profetas le decían lo que ellos no querían oír? Cuando aquellos profetas tenían que amonestarlo de parte del Señor. Aquella gente llevaba una conducta mala, llevando una vida pecaminosa, y la misión de los profetas era decirles la verdad, y los profetas tenían que pagar con cárcel, con persecución y hasta con su vida por compartirle el mensaje de Dios. El pueblo rechazaba a los profetas. ¿De dónde venían los profetas? ¿De dónde? De entre ellos. Dios los levantaba entre ellos. Eran israelitas como ellos también, que Dios los levantaba, que eran fieles al Señor. Los persiguieron, los rechazaron, a muchos los mataron. Se parece la realidad de la historia de Israel con lo que el Señor está diciendo en la parábola. ¿Están viendo la parábola? ¿Qué hicieron los labradores? Mataron, apedrearon. ¿A quiénes? A los siervos que el dueño de la finca envió para buscar sus frutos. En definitiva, ¿les dieron los labradores algunos frutos a los siervos enviados por el dueño? No, nunca le entregaron nada. Nunca dieron los frutos requeridos. Pero a pesar de este comportamiento, noten, hermanos, el dueño de la finca envió un siervo a buscar los frutos, lo mataron. Envió otro, lo apedrearon. Envió otro, lo persiguieron. Y él dijo, ok, voy a seguirle dando oportunidad. Porque él no quería quitarle la finca, ¿está entendiendo? Él no quería quitarle aquello que él le había entregado para que ellos los disfrutaran. Entonces, ¿qué hace el dueño? Dice, le voy a enviar otros más y otros más y otros más. Y ninguno pudieron llevarle los frutos porque todos fueron rechazados, todos fueron impedidos de poder entrar a aquella finca a buscar los frutos que les correspondían al dueño. Pero mis hermanos, a pesar de este comportamiento, el dueño de la finca, por su mucha misericordia, quiso darle una última oportunidad a los labradores. ¿Cuál fue la última oportunidad? Mandar a su hijo, al heredero. Dice el verso 37. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. No habían respetado a los mensajeros, no habían respetado a los diferentes siervos que el Señor les envió. El Señor dijo, pues
tendrán respeto por mi hijo. Déjame enviarle a mi hijo para que le entreguen los frutos correspondientes. Pero mis queridos hermanos, no había respeto, ni mucho menos agradecimiento en aquellos labradores. Lo habían recibido todo. Dios formó aquel pueblo en Egipto, allí lo esclavizaron. ¿Qué hace Dios? Los saca de Egipto, les da la victoria, destruye el ejército de Faraón. Dios los saca y los mantiene 40 años en el desierto, dándole el pan diario, supliéndole todas las cosas, viendo obras maravillosas del Señor. Usted se imagina lo que es una persona o millones de personas ver cómo alguien toca una roca y de la roca comienza a salir agua, agua, agua para abastecer a más de 2 millones de personas. Todo esto lo vivió aquel pueblo. Pero no había agradecimiento, no había respeto hacia Dios. Y ahora, mis queridos hermanos, vemos en la parábola que el dueño de la finca le envía a su hijo. Le envía a su hijo con un propósito, tal vez, porque es mi hijo, lo respetan. Pero mire lo que dice el verso 38 y 39. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y dice, y tomándole, le echaron ¿qué? Fuera de la viña y lo mataron. Eso hicieron los labradores. ¿Quién es el hijo del dueño de la finca? Se llama Jesús. Él fue enviado por el Padre. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a qué? A su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hijo del dueño de la finca se llama Jesús. Él fue enviado por el Padre. ¿Y qué les hicieron los judíos al Hijo de Dios? ¿Los mataron? Noten, hermanos, que Jesús está diciendo esta parábola. Y está diciendo esta parábola y Jesús está hablando de lo que le iba a suceder a él. Él está profetizando lo que le iba a pasar a él mismo. Y de qué manera aquel pueblo seguiría rechazando lo que Dios les estaba diciendo que hiciese. El ser humano es duro, hermanos, ¿verdad? Es duro, somos duros, somos tan duros que a veces Dios tiene que quebrarnos. Hay una canción, y no es solo una canción, es una cita bíblica de Jeremías que dice que yo soy el barro y tú eres el alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Y a veces el Señor quiere darnos forma, pero nosotros nos resistimos y hay un momento que Dios tiene que quebrarnos. Y cuando Dios quiebra, no hay nada que se pueda hacer. Dios está tratando con aquel pueblo de Israel. Quiero que entiendan, hermanos, que desde que Dios sacó a Israel de Egipto hasta la muerte del Señor, pasaron unos 1500 años. No estamos hablando de un año, de 2 años. 1500 años pasaron desde que el Señor sacó a su pueblo de Egipto hasta que mataron al Señor. 1500 años enviándoles profetas, predicadores, siervos, la gente escuchaba todos estos libros del Antiguo Testamento, 39 libros del Antiguo Testamento, durante unos 1000
1100 años aproximadamente se tomó escribir todo el Antiguo Testamento. Profetas van, profetas vienen, Dios enviaba a sus mensajeros. Finalmente llega el Hijo, el Mesías, lo crucifican. Cuando usted mira esta parábola que hemos leído hoy, cuando usted está leyendo en el verso 39, se da cuenta de que al llegar a este punto de la muerte del hijo del dueño de la finca, Jesús le hace una pregunta a los que lo estaban oyendo. Note que hay una pregunta aquí que Jesús hace. Y la pregunta está en el verso 40. Jesús le pregunta a los que lo estaban oyendo. Quiero que entiendan que cuando Jesús estaba diciendo aquellas palabras, allí estaban los principales sacerdotes, allí estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban toda aquella gente que representaba el liderazgo de Israel. Era la gente que conducía a aquel pueblo supuestamente para servir a Dios. Eran los que estaban allí alrededor del Señor. Y Él les pregunta a ellos, después de terminar en este punto, ¿qué ustedes creen que debe hacer el dueño de la finca con esos labradores? ¿Qué creen? Después de haber rechazado todos los siervos y envía el hijo y matan el hijo, ¿qué creen ustedes? Le está preguntando a ellos, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Observe la respuesta que dieron los líderes de Israel. Está en el verso 41. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Qué le dicen ellos? ¿Qué están ellos analizando? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Pueblo rebelde pero exigente. Aparecerán algunos creyentes así, quieren que Dios haga maravillas con ellos, pero son rebeldes. Rebeldes con Dios, no quieren obedecer lo que Dios manda, quieren que las cosas se hagan como ellos piensan, como ellos desean, y Dios tiene que hacer las cosas como ellos quieren. Dios tiene que pedirle permiso. Hay gente que creen que Dios tiene que pedirle permiso para Él obrar, para Él actuar. Israel llegó a pensar que ellos eran divinos, que ellos merecían todo, aparte de que eran tan rebeldes y desobedientes, pero ellos decían, no, pero que yo soy un hijo de Dios, nosotros somos el pueblo del Señor, nos merecemos todo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? A los malos destruirá. Quiero decirle que la respuesta no la dio Jesús. Jesús le preguntó a ellos, ¿qué creen ustedes que debe hacer el dueño de la finca? Y ellos le dicen, bueno, debe destruir sin misericordia a los malos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya les mandó uno, hermano, 1500 años de trato de Dios con Israel hasta la muerte de Cristo, enviándoles mensajeros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No había cambio, no había manera, no había forma de que las cosas fueran diferentes. ¿Qué dijeron los líderes? Que debían ser destruidos los labradores y su finca ser arrendada a otros labradores que sí les diesen los frutos al dueño. Miren lo que dice Jesús en el verso 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús está citando a Isaías. Y se lo está citando como pregunta a ellos. Es que ustedes no han leído. Noten que ahora Jesús
No está dando una parábola. Ahora Jesús les está hablando con toda claridad a quienes, a los líderes que estaban escuchando lo que Jesús estaba señalando. ¿Cómo está llamando Jesús a esta gente? Los está llamando los edificadores, lo que dice Isaías. La piedra que desecharon, ¿qué? Los edificadores. Hermanos, a ellos, a esos líderes y a los anteriores, Dios les había dado la responsabilidad de enseñar al pueblo a dar frutos. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Dios. ¿Cuáles eran los frutos que Dios quería? Dios está hablando aquí de uvas, de plátanos, de manzana. No. ¿Cuáles son los frutos que Dios busca? Frutos de obediencia, de humillación delante de Él, de humildad delante de Él, de arrepentimiento, que los israelitas se arrepintieran del pecado. ¿Por qué creen ustedes que Dios le pidió a Israel que hicieran sacrificios de animales? Era para no matarlos cuando pecaran. Dios le dijo, miren, ustedes merecen la muerte, pero sacrifiquen un animal. Y el animal va a pagar por las culpas de ustedes. Ese animal inocente con su sangre va a pagar. Y por esta razón habían tantos sacrificios de animales en aquel tiempo. Pero a aquel pueblo no le importó, hermano. No querían dar frutos para Dios. ¿Quién es la piedra? En lo que Jesús está señalando en este versículo 42. La piedra es el mismo Jesús. La piedra que desecharon los edificadores. Ellos eran los edificadores. Ellos desecharon la piedra principal. La piedra que es cabeza del ángulo. Yo no sé de construcción, hermano, pero yo sé que hay un punto del cual hay que partir para hacer la construcción. Y si no se parte de ese punto, hermano Luis, va a quedar, ¿verdad? Mal. Va a quedar con un desnivel. Hay un punto. Y esa es la piedra principal. En toda construcción, en todo edificio hay que partir de un punto para que haya un nivel en todo lo que se está construyendo. Hermanos, es importante entender que Cristo es la piedra principal. A partir de Cristo es que hay que edificar. Y el que desecha la piedra principal, ¿qué va a hacer con el edificio? Si no se pone esa piedra principal, esa punta del ángulo, el edificio se va a destruir, se va a caer por bien que traten de construir. Fuera de Cristo no hay nada que pueda perdurar en este mundo. Por eso, hermano, debemos nosotros siempre procurar la bendición de Cristo en nuestras vidas. Que cada paso que demos contemos con la bendición del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es que sin Cristo no hay nada bueno y valedero en este mundo. A veces lo entendemos cuando llega la tragedia. A veces lo entendemos cuando hemos querido hacer las cosas conforme a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros proyectos y Cristo no está allí. Y luego que viene la tragedia, entonces reaccionamos. Pero ¿saben? A veces la tragedia se toma tiempo para llegar. Israel, ¿qué tiempo? Vamos a ver si ustedes me están poniendo atención. ¿Qué tiempo llevó el Señor desde que lo sacó de Egipto hasta la muerte de Cristo? ¿Cuántos años? 1500 años. ¿Quién de los que están aquí tiene aunque sea 800 años? Son muchos, 1500, hermano. Son muchos. ¿Ah? Y todo este tiempo Dios dándole oportunidad. No quisieron. Finalmente viene Jesús. ¿Y qué pasa? La piedra principal del ángulo la rechazan. Jesús está citando una profecía que Isaías había dado 800 años atrás. ¿Y cómo termina el Señor esta parábola? ¿Cómo dice esta parábola que termina? El Señor termina la parábola dándole ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Cuando un juez juzga a una persona, ¿qué es lo último? La sentencia, el veredicto,
¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está dando una sentencia. Jesús está juzgando la nación de Israel. Les está diciendo todo lo que ha pasado por 1500 años y lo que está a punto de pasar. Jesús mismo dice, van a matar al hijo, lo van a echar fuera de la viña. ¿Qué dice este último versículo de lo que hemos leído hoy? Este en el verso 43. Por tanto os digo, esto es una sentencia. Esto no es una frase que podemos retorcerla, que podemos cambiarla. Está hablando Dios mismo aquí. Dios habló a los padres de Israel a través de los profetas, ¿verdad? Y eran mensajes de Dios. Pero ahora, ¿quién está hablando? Dios mismo, el heredero de todo, el dueño de todo, está hablando y está cantando acá una sentencia al pueblo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuándo le sería quitado el reino de Dios a los judíos? ¿Cuándo? A partir del momento en que mataran al Hijo de Dios. ¿O eso no es lo que dice la parábola? ¿Qué fue lo último que el padre, el dueño de la finca, hizo con los labradores? ¿Qué fue lo último? Mandar a su hijo. Fue lo último. Ya no envió más nada. Hasta ahí llegó. Hace ya 2000 años que los israelitas mataron al Mesías y que el reino de Dios le fue quitado y fue dado a la iglesia. La iglesia es hoy el verdadero pueblo de Dios, ese pueblo que está compuesto por los que creen en Jesús en todas las naciones de la tierra, incluyendo a todo judío que cree en Jesús. Todo judío que cree en Jesús es pueblo de Dios. Mis hermanos, son muchos los pasajes bíblicos donde el mismo Jesús dice que Israel dejaría de ser el pueblo de Dios. Y no solo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay pasajes claros donde Dios dice que Israel dejaría de ser su pueblo especial. No estoy diciendo, porque alguien puede escuchar este sermón, esta grabación se ve en Facebook y en YouTube. Alguien puede decir, pero está diciendo que Dios no tiene más trato con Israel. No estoy diciendo que Dios no siga tratando con Israel. Estoy diciendo, Israel perdió su condición del pueblo de Dios. Y hoy esa nación que está ahí no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia lavada con la sangre de Cristo. La iglesia compuesta por los judíos que creen y por aquellos que no son judíos, que creen en el Señor. Y voy a citar 2 citas más de muchísimas que hay en la Biblia acerca de esto. Cuando el Señor dice que los primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros serán, ¿sabe a quién se refiere? Se refiere a Israel como los primeros y a la iglesia como los postreros. Mateo capítulo 20, verso 16, Lucas capítulo 13, verso 26 hasta el 30, solo lo estoy citando. Allí está, donde Dios dice que Israel, que es primero, va a ser último, y que los últimos, que es la iglesia, van a ser primeros. Así lo dice el mismo Jesús. Un día, cuando Jesús estaba haciendo un milagro en la ciudad de Capernaum, sanando el siervo de un centurión romano que estaba muy enfermo, Jesús dijo lo siguiente, y esta cita si usted la tiene desde el martes, Mateo capítulo 8, verso 10 hasta el 12, quiero que usted la busque conmigo para que veamos esta cita.
lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 8, verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre no era israelita, era romano. Dice, y os digo, verso 11, que vendrán muchos, ¿de dónde? Del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, ¿dónde? En el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Quiénes son los hijos del reino? Israel. Israel, los hijos del reino serán echados fuera. Termina Jesús diciendo, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo puede alguien que es echado fuera a la condenación eterna seguir siendo pueblo de Dios? ¿Se puede ser pueblo de Dios y no ser hijo de Dios? Es imposible. Es imposible que usted pueda decir que alguien es su descendiente y a la vez no serlo. No es posible. Esto es totalmente contraproducente. Así que aquí Jesús, en otra reflexión que hace, dice que los hijos del reino, estaba hablando de su pueblo, de Israel, serían echados fuera, mas del oriente, del occidente y de todas partes vendrían y estarían junto con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Voy a concluir con lo siguiente. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto, hermano? Que nosotros debemos rechazar a los judíos por haber crucificado al Hijo de Dios. Esto es lo que significa, que debemos rechazarlo porque son malos, porque son pecadores. No. Nosotros los cristianos no debemos rechazar a nadie. Debemos recordar que Dios rechazó a Israel como su pueblo especial, pero Dios no ha rechazado a los judíos. Amén, hermano. ¿Entienden esto? ¿Entienden esto? Una cosa es que Dios rechazó a Israel, la nación, como su pueblo especial, pero no a los judíos como persona para que se acerquen a Él. Porque ser judío no garantiza la salvación de un ser humano. Si alguien por ser judío se salva, entonces yo no tengo ninguna necesidad de ver el Nuevo Testamento. ¿A qué vino Cristo? Si la salvación es por raza, la salvación es a través del sacrificio de Cristo. De lo que hoy celebramos en la Santa Cena, de ese sacrificio maravilloso que Él hizo. Esa nación llamada Israel no es el pueblo de Dios. Eso lo enseña Jesús. Hemos visto varias evidencias en este día. Pero el judío que recibe a Jesús como su Salvador se convierte inmediatamente en parte de ese pueblo especial de Dios que está hoy ¿dónde? ¿Dónde está el pueblo de Dios hoy? ¿Dónde está? En toda la tierra. Usted es parte del pueblo de Dios. Y donde quiera que hay gente que ha recibido a Jesús, que ha nacido de nuevo, es parte del pueblo de Dios. Creo que después de haber escuchado lo que Jesús dijo, cuando usted piense en el pueblo de Dios, ahora cuando usted piense en el pueblo de Dios, ¿va a dirigir su mente a esa nación que está en el Medio Oriente? ¿Esa nación que está en guerra ahora mismo? Sino que usted va a pensar en todos los salvados por Jesús que están, ¿dónde? En todas las naciones de la tierra, el pueblo de Dios. Y yo lo creí durante muchos años. Cuando yo pensaba en el pueblo de Dios, pensaba en Israel, decían, ese es el pueblo de Dios, esa nación de Israel. Hoy sabemos
viendo claro lo que dice la palabra de Dios, que el pueblo de Dios son todos los salvados que están en todas las naciones de la tierra. Nosotros, por la gracia de Cristo, hemos alcanzado la misericordia que Israel rechazó. Ellos no valoraron, no sintieron respeto por la gracia de Dios. ¿Cuál fue el problema de Israel? No valoró la gracia de Dios. No sintió respeto por los mensajes de Dios. Y yo pregunto, ¿y nosotros? Vamos a olvidarnos ahora de Israel, ¿verdad? Ya estoy terminando. Queda una partecita, pero la partecita tiene que ver con nosotros. ¿Y nosotros? ¿Estamos teniendo respeto por la gracia de Dios? ¿Estamos valorando lo que el Señor ha hecho? Ojalá que lo que le ha pasado a Israel le sirva a cada creyente como ejemplo de lo que le sucede a todo aquel que menosprecia la gracia de Dios. Mis queridos hermanos, valoremos lo que hemos recibido. Vivamos en humildad. No creamos la gran cosa que porque ya Israel no es el pueblo de Dios, nosotros, porque no es así. Usted y yo nada tenemos, nada merecemos. Lo único que tenemos es que la gracia de Dios en nuestras vidas, su misericordia en nosotros. Así que vivamos en humildad. Israel dejó de ser el pueblo de Dios, pero usted y yo somos ese pueblo de Dios. Vivamos como tal. Vamos a vivir como pueblo de Dios. Ahora en el culto. Ahora en el culto. ¿Usted sabe cuál es el primer lugar para vivir como pueblo de Dios? ¿Cuál es el primer lugar? La casa, el hogar, donde a veces andan los sartenes que parecen platillos voladores. Pero eso no pasa entre nuestros hermanos. Eso pasa en aquellos que no conocen al Señor, Vamos a vivir como pueblo de Dios. Que donde quiera que estemos, todas las personas que nos rodeen puedan decir: ese hombre o esa mujer es un hijo de Dios. Es un pueblo de Dios. Es una persona diferente. Tiene algo que es diferente a los demás. ¿Sabe qué es lo diferente? La presencia del Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Mis hermanos, Israel dejó de ser pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios porque la presencia de Dios habita en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie todo el que es pueblo de Dios. Al decir esto estaba pensando, pero esto no, aquí no sucede por ahora. Cuando tengamos quizá una primera planta, tengamos algún hermano en silla de ruedas, entonces si le decimos póngase de pie todo el que es pueblo de Dios. Bueno, Dios podría hacer un milagro, ¿verdad? Y levantarlo ahí, sanarlo. Hermanos, recuerde, ¿por qué Israel perdió la condición de pueblo de Dios? ¿Por qué? Desobediente, rebelde, porque quería hacer las cosas como a Israel le gustaban. Te doy gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque nos muestra claramente en tu palabra que ese pueblo tan especial que tú seleccionaste, que sacaste de la esclavitud, que los mantuviste durante 40 años en el desierto, más de 2 millones de personas, y no le faltó agua, no le faltó comida, sin sembrar,
una sola planta, Señor, nada les faltó. Lo metiste a la tierra prometida, los guardaste allí. Sin embargo, Señor, por la rebeldía, dejaron de ser el pueblo especial tuyo. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en esto. Ayúdanos, Padre, a entender que tú hoy no apartas tu misericordia de nosotros. No dejamos de ser tus hijos si hemos nacido de nuevo, pero sí, si somos rebeldes y desobedientes, vamos a vivir muchas situaciones difíciles, muy difíciles. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a valorar la gracia que tú has puesto en nosotros, esa misericordia que has derramado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes. Yo te pido, Padre, por cualquier situación en nuestra carne que estemos batallando, Señor, ayúdanos para que por fin podamos vencer aquellas cosas que sabemos que tú nos mandas en tus palabras, que no hemos querido obedecer. Ayúdanos a entender, Padre, que hay un momento donde ya se termina tu paciencia, tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos a reflexionar en esto y que vivamos una vida agradable delante de ti. Te ruego, Padre, por cualquier persona que haya escuchado esta predicación, que esté consciente en su corazón que no está haciendo las cosas como tú mandas, Señor, que no te tienes en el primer lugar en su vida. Oro, oh Dios, para que tú produzca ese arrepentimiento, que pueda humillarse ante ti y entender, Señor, que sin ti nada somos en este mundo. Ayúdanos, Padre, a valorar que somos tu pueblo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos pedimos alabando a nuestro Dios. Jesús moviéndose hoy aquí. Dios está aquí, se mueve aquí. Una atmósfera de libertad llena ese lugar. Dios está aquí, se mueve aquí. Hay armonía en su iglesia hoy, unidos en su amor, se mueve aquí. Un mover que viene del Señor, es un mover de adoración, salvación y vida eterna. Hay un mover, es el poder de Dios, es una revolución, es Jesús moviéndose hoy aquí. Dios está aquí, se mueve aquí.
Gracias a Dios porque nos permitió un culto más en este día. Hoy vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por esta oportunidad, por este momento tan especial, Padre. Gracias, oh Dios, porque tu pueblo se hizo presente en este día, Padre, para poder escuchar tu palabra, Padre, que cada uno sea bendecido, Dios, por medio de ella. Así también te doy gracias, Padre, por cada uno, Padre, que tú los sigas bendiciendo, Padre. Te ponemos en tus manos, oh Dios, nuestros hijos, oh Dios, que regresan a clases el día de mañana, que tú los guardes, los cuides, los protejas, Padre. Así también cada uno que regresamos a nuestras labores, que tú nos des una bendición muy especial, Padre, que tú bendigas tu pueblo, tu iglesia, Padre, y a donde quiera que vayamos, Padre, que tu bendición vaya con cada uno de nosotros. Te ponemos en tus manos todo esto, sabiendo que tú obras conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, te pedimos, oh Dios, que cada hermano a donde vaya, que sea cuidado, oh Dios, por ti, Padre, en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén.